Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Damos gracias a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al glorioso Espíritu Santo, pues nos conceden una vez más esta oportunidad gloriosa para juntos poder escudriñar su palabra, para juntos meditar, estudiar, aprender de su palabra, que es lo más importante para el ser humano. Así que este servidor, su amigo y hermano en Cristo, Rigoberto Yorcay, le da la más cordial bienvenida. Estamos muy gozosos, muy contentos. Estamos ya en la recta final del año 2024, 8 de diciembre, y el tiempo transcurre. Hablando de tiempo, tenemos acá un relojito que es un símbolo que nos ayuda a hacer conciencia que el tiempo no se detiene. Y otra cosa importante que debemos aprender: el tiempo en el reloj de Dios se está agotando. Eso es básico, eso es indispensable que tú y yo podamos comprender en qué tiempo estamos viviendo, en qué punto, en la línea del tiempo, el tiempo de la gracia que está a punto de finalizar. Entonces, eso es lo que queremos hacer conciencia, ¿verdad? Que cada vez que usted vea un relojito, se acuerde, Jesucristo viene pronto. Se acuerde, el Señor viene por su iglesia. Y para ello debemos estar debidamente preparados. También nos llena de mucho gozo anunciarles que tenemos nuestro canal en YouTube. Usted puede ver todos los mensajes que el Señor nos ha permitido grabar acá en Vidavisión, Canal 99. Desde hace 3-4 años atrás, todos los programas están en nuestro canal. ¿Cómo nos encuentra allí? Pues busque en YouTube La Restauración Zumpango. Así nos encuentra, La Restauración Zumpango. Porque pertenecemos a Iglesia Evangélica La Restauración, cuya sede central está en la ciudad de Chimaltenango. Allá estamos congregados y acá en Zumpango pues estamos proyectándonos con el mensaje de la palabra del Señor en este programa, escudriñando las Escrituras. Si usted no nos ha agregado en Facebook, sería bueno que nos enviara una solicitud. Rigoberto Yol es mi nombre. ¿Por qué eso? ¿Por qué pido esto? No andamos buscando un prestigio personal, no andamos buscando fama, absolutamente nada de eso, sino que queremos que usted nos agregue en Facebook como Rigoberto Yol, que usted nos busque en YouTube como La Restauración Zumpango, para que usted pueda darle like, y de esta manera YouTube pues permite que los programas se sigan expandiendo, ¿verdad? De esta manera usted se convierte en un elemento que comparte el Evangelio. Así que por favor comparta este mensaje, comparta nuestras páginas, y de esta manera, como dice el Evangelio de la palabra del Señor, que el Evangelio, el Señor Jesucristo dijo, será predicado en todo el mundo, y usted va a aportar muchísimo compartiendo cada mensaje, compartiendo nuestras páginas. Así que bienvenidos, le damos gracias a usted por abrirnos las puertas de su hogar. Vamos a orar en este momento. Lo hemos hecho de todo corazón, con nuestra fe totalmente depositada en el amor de Dios, en la gracia de Jesucristo, en la misericordia de nuestro Padre. Así que tienes una necesidad urgente, quizá un milagro de sanidad necesitas tú o alguien en tu familia, alguien está en una cama de hospital postrado, el Señor lo toca, el Señor lo sana. Necesidades de carácter personal, de carácter familiar, de carácter matrimonial, de carácter económico, de la índole que sea. Recuerda, Dios es bueno.
Su palabra dice que para siempre es su misericordia. No olvidemos que Él nos invita y dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y creo que este es el momento propicio, un momento adecuado que el Señor nos permite poder unirnos en oración. Así que oremos a Dios. Padre Santo, estás en tu gloria en esta hora, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Invocamos tu santo nombre. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Nos acercamos a ti, Padre, por los méritos inagotables de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Padre, yo me uno a mis hermanos. Visita, por favor, el hogar de cada televidente. Visita, por favor, cada familia. Te suplico, Dios. Me uno a ellos, Señor, en estos momentos de dolor, de angustia. Hay hermanos, hay amigos que han perdido a un ser amado, a alguien que ha fallecido por accidentes, por enfermedades, por la razón que sea, Señor. Sé tú, Padre, su consuelo. Sé tú esa fortaleza en momentos de dolor, en estos momentos de grande tristeza y angustia, Padre. Que tu Espíritu Santo, el Consolador por excelencia, llene esos corazones, por favor, Padre. También visita los hospitales, mira los hogares también, donde alguien está postrado en cama, Señor. Extiende tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, un toque de tu mano. El cáncer desaparece, la diabetes desaparece. Reprendemos toda alergia en la piel, en el nombre de Jesús. Obra un milagro de sanidad en la sangre. Obra maravillas, Padre, para la gloria de tu nombre. Sana los huesos enfermos, los brazos, las piernas, cada músculo, cada órgano interno y externo sea tocado, Padre. Extiende tu mano, Señor, sobre la cabeza. Pon tu mano sobre la cabeza de cada televidente que se une a esta oración. Por sanidad, por fortaleza, por ayuda, por provisión. Padre, que tu poder fluya. Que tu poder, Padre, en el nombre de Jesús, provea lo necesario en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, Padre. Levanta al enfermo, fortalece al débil, levanta al caído, da fortaleza, fuerzas nuevas al que siente ya no poder más. Ahora tócalo por tu amor y misericordia, por favor, Padre. Da nuevos ánimos, nuevo aliento, nuevas fuerzas, nueva visión en tus caminos, en tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura los hogares, restaura los matrimonios. Restaura el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Restaura los hogares, restaura las familias, Padre. Restaura el amor, restaura la comunión en los matrimonios, en las familias, Padre, que están siendo asoladas, devastadas por el pecado, por el enemigo que ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero tu bendita palabra nos dice que Cristo Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Tu palabra, con base en tu palabra, que nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, reprendemos esas fuerzas infernales sobre las familias, sobre los hogares agobiados. Reprendemos toda fuerza del enemigo. Echamos fuera los demonios. Echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de enfermedad. Los lanzamos fuera de esos hogares ahora mismo por el poder de tu palabra.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, da libertad, da sanidad, da restauración a los hogares y a los corazones, Padre. En este momento te suplicamos, y mientras exponemos tu palabra, tú puedas seguir obrando y perfeccionando tu obra en cada corazón. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, a quien sea toda gloria. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a continuar en esta oportunidad, hermanos y amigos, el mensaje titulado Un atalaya de Dios. Este es el mensaje que iniciamos en el programa anterior, unas 2-3 semanas atrás. Y hoy vamos a continuar, que es muy importante que meditemos. ¿Qué es un atalaya? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las características de un atalaya de Dios, de un siervo de Dios, de un predicador levantado por Dios? Es importante, pueblo de Dios, que meditemos en ello. Para lo cual quiero invitarles, si tienes una Biblia a tu alcance, vamos a abrirla en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Un atalaya de Dios. Ezequiel 33, 1 en adelante, leo en el nombre del Señor Jesús. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gloria al nombre del Señor. Qué poderosa es la palabra del Señor, mi amado televidente, que nos trae una responsabilidad enorme respecto a nuestra labor como servidores de Dios, como predicadores de su palabra. Pensábamos y meditábamos en el programa anterior sobre esa palabra, un atalaya. Un atalaya es
un hombre en el plano social en la antigüedad. Recordemos que muchas ciudades en la antigüedad tenían un muro alrededor por las constantes batallas, por los distintos ataques del enemigo que no se sabía ni en qué momento podían ocurrir. Entonces los reyes, los gobernantes, el pueblo seleccionaban a personas idóneas para que estuviesen por encima del muro. Muchos de esos muros aún tenían unas torres altas donde se ubicaba el hombre llamado atalaya, cuya labor principal era observar alrededor el área que le correspondía velar. La labor principal del atalaya era estar atento, mirando, observando, oyendo todo lo que sucedía alrededor, el movimiento de los pueblos vecinos. Y si en determinado momento el atalaya percibía que venía un ejército enemigo, entonces daba la voz de alarma, daba la voz de alerta, tocaba una trompeta, una bocina, para que el pueblo se apercibiere, para que el ejército de esa ciudad o de ese pueblo se levantara a defender su contorno, a defender su ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Un atalaya era una persona con características muy, pero muy especiales, que no todos tenían esa capacidad. Por eso eran seleccionadas ciertas personas para ejercer esa labor, esa función de vital importancia. Y en el plano espiritual sucede exactamente lo mismo, pueblo del Señor. Cada siervo de Dios, cada hombre que el Señor ha levantado para proclamar su palabra, para predicar la palabra, cada hombre, cada siervo que el Señor ha levantado es definitivamente, a la luz de las Escrituras, un atalaya de Dios. Bendito sea su nombre. Y las características, como hemos dicho y repetimos, porque es muy importante que comprendamos, tanto los que de una u otra forma le servimos a Dios en la predicación de su palabra, como así también el pueblo, la iglesia, la congregación debe saber quién está al frente, quién es el hombre que Dios ha puesto, o si lo ha puesto Dios o lo ha puesto la gente. Un atalaya de Dios. Un hombre, un atalaya en el plano social, en el plano físico, según podemos comprender en la Escritura, es un hombre que no tenía que tener mala visión, como muchos de nosotros. Alguien que debe tener el sentido de la vista muy, pero muy agudo. Una capacidad de ver a la distancia si venía un ataque, si el enemigo se estaba aproximando, aún en la oscuridad. En la oscuridad puede aproximarse el enemigo, y el atalaya debe tener una vista, pero casi perfecta o una visión aguda para detectar algún ataque del enemigo.
Y sucede en el plano espiritual exactamente lo mismo, mis amados hermanos y televidentes. Dice el versículo, uno de los versículos que leímos al principio, capítulo 33 de Ezequiel, versículo 3, hablando de la atalaya, dice: y él viere venir la espada sobre la tierra, un ataque del enemigo. El atalaya tiene que ver una visión especial en el plano espiritual. ¿Cuántos atalayas hoy en día no se están durmiendo? El Señor dice: velad y orad, estad sobrios. Pero ¿cuántos atalayas están dormidos? Ni siquiera se dieron cuenta por dónde el enemigo vino, por dónde el enemigo entró. Y hoy vemos en muchas iglesias que el enemigo ha causado desolación, ha desolado, ha asolado, ha socavado la iglesia. ¿Cuántas iglesias hoy en día están muriendo espiritualmente? Lugares donde ya la presencia de Dios no está. Lugares donde el mundo se ha infiltrado. El enemigo ha entrado a destruir preciosas vidas. Ha destruido preciosas familias, almas que a Cristo Jesús le costaron su sangre en la cruz. ¿Por qué? Porque la atalaya no pudo ver, no pudo discernir. Bendito el nombre del Señor. Entonces el atalaya actual, el siervo de Dios, debe tener esa visión en el ambiente espiritual, debe tener un discernimiento, una capacidad. Si aquel viento de doctrina viene, ¿es una palabra sana o es una doctrina errada? El atalaya debe tener buena visión. Si él viere venir la espada del enemigo, una visión de excelencia, una vista excelente. Asimismo dice el mismo versículo 3: y tocare trompeta. Los instrumentos o las características de la atalaya es que la atalaya debe tener una trompeta en la mano, y al nomás discernir en el ambiente, discernir en el contorno que el enemigo se está acercando, inmediatamente sonar la trompeta, tocar la trompeta. Y según historiadores, en ese tiempo, en la antigüedad, se tocaban diferentes sonidos de trompetas dependiendo de qué es la información, qué es la noticia que el atalaya va a trasladar al rey, qué es la noticia, la información que el atalaya va a dar al pueblo. Habían diferentes tipos de sonido, pero había un sonido característico que indicaba: el enemigo viene. El enemigo se aproxima, viene un ataque, viene un ejército a querer sitiarnos, a querer destruirnos. El atalaya dice: y tocare trompeta y avisare al pueblo. En el libro del profeta Isaías vamos a ver, hermanos y amigos, capítulo 58 y versículo 1, cómo Dios le habla a los siervos, a sus siervos verdaderos, cómo Dios le habla a los predicadores. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob
su pecado. Clama, dice el Señor, a voz en cuello. No te detengas, le dice a la atalaya. Alza tu voz como trompeta. ¿Por qué? Porque, hermanos y amigos, el tiempo se está agotando. Las señales se están cumpliendo a nuestro alrededor, ante nuestros ojos. Ahora, con el avance de la tecnología, podemos ver la noticia que está aconteciendo en vivo en este momento en la guerra entre Rusia y Ucrania, entre la guerra que está librando Israel contra los terroristas de Hamas o Hezbollah. Y precisamente unos días atrás, otra guerra se ha levantado en Siria. Todo ello, hermanos y amigos, nos está indicando. Todo ello es el cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Porque se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Hermanos y amigos, Jesucristo viene pronto y el mundo vive como que todo estuviera bien. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca en las iglesias cristianas evangélicas se debería de estar predicando el pronto arrebatamiento de la iglesia, del pueblo del Señor. El Señor viene por su novia, viene por su amada, viene por su escogida. Pero los atalayas están durmiendo y no están tocando la trompeta, no están dando la voz de alerta. Clama a voz en cuello, dice el Señor, no te detengas, le dice a sus atalayas, a sus siervos. Por otro lado, el enemigo ha venido, el pecado ha venido a causar estragos en las iglesias. El mundo con sus modas, con su forma de vivir, ha venido y los atalayas ni cuenta se dieron. Ya no hay mucha gente llamada cristiana, ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda. Ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ya no hay discernimiento. El pecado, el mundo se ha infiltrado de una manera terrible en las iglesias. El pecado ha venido, pueblo de Dios. Los pastores no están amonestando a la iglesia, el pecado se está consintiendo, ya no se llama a la búsqueda de Dios, ya no se llama a la santificación, a una vida consagrada. Y en este tiempo de tanta falsedad, de tanta apostasía, de tanto engaño, el Señor le dice a su atalaya: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y la trompeta de la atalaya hoy en día es tomar la palabra de Dios y darla como Dios manda. Otra característica del atalaya es tener oídos bien afinados al cielo, bien afinados, bien sintonizados con la voz de Dios. Como hemos leído tanto en Ezequiel capítulo 3, como en el capítulo 33, nos habla exactamente de lo mismo.
Ezequiel 33:7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. El siervo que está al frente en tu congregación te está dando la palabra de Dios. Está recibiendo palabra de la boca de Dios. Y si notamos tanto en el capítulo 3 como en el 33, el Señor dice que es una palabra de amonestación, porque el pueblo se está desviando. Excelente vista, un excelente sonido de la trompeta, excelencia en oír a Dios, y lo que oímos a Dios es lo que debemos dar al pueblo. Y por supuesto, la palabra que damos al pueblo es una palabra que en primer lugar trata nuestro corazón como predicadores, pero tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Leo nuevamente los versículos que leímos al comienzo. Dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, el pueblo, y no se apercibiere, o sea, no quiere oír a Dios, no le da la importancia. Dicen: ese predicador es muy fanático, esos predicadores son muy extremistas, son legalistas. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, dice, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, es tu responsabilidad el haber oído el sonido de la trompeta, que es la palabra de Dios, una palabra de amonestación, una palabra de reprensión. Pero no, si no la tomas en cuenta, dice, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque el sonido de la trompeta oyó, o sea, Dios le habló, el atalaya dio la voz de alerta, el aviso, y no se apercibió. En otras palabras, no se quiso arrepentir, no se quiso convertir, no quiso renunciar al mundo, no quiso renunciar al pecado. Y le está hablando a gente del pueblo de Dios. Un impío, como dice Ezequiel 3 y Ezequiel 33, un impío, hermanos y amigos, no es un inconverso. Un impío es alguien que en algún momento Dios lo transformó, Dios lo cambió, Dios lo levantó. Alguien que en algún momento obtuvo, disfrutó, experimentó el milagro glorioso del nuevo nacimiento. Dios lo transformó en una nueva criatura, pero por no tener una vida disciplinada en la palabra, en la oración, en la santificación progresiva, en la consagración, el mundo lo atrapó, el pecado lo volvió a atrapar, y su forma de vida, aunque tenga Biblia, aunque vaya a la iglesia, aunque diga ser cristiano, su forma de vivir, el estilo de vida que hoy tiene es el mismo estilo que el mundo tiene, que la gente que no conoce a Dios tiene. Ese es un impío. Escuchar la palabra de Dios, aunque el predicador no tenga tanta elocuencia, pero si es una palabra de Dios, quizá no sea tu predicador favorito, pero si Dios te da una palabra, escucha la voz de Dios. Pero si el atalaya, dice, viere venir la espada, o sea, los ataques del enemigo, los embates del pecado, la inmundicia, la inmoralidad que se quiere meter a la iglesia, y el predicador advierte, el atalaya advierte, dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta,
y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Demandaré su sangre de mano del atalaya. He ahí la responsabilidad que cada predicador tenemos para con el Señor. Las almas que se pierdan por no advertirles, por no hablarles, por miedo, por temor al que dirá, se puede ofender, se puede ir de la iglesia, por no hablarle. Esa sangre de las almas que se pierdan se van a demandar de manos del atalaya, del predicador. A ti pues, dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Insistimos en esto cuando Dios habla que el impío va a morir. No se refiere tan solamente a la muerte física, sobre todo se refiere a la condenación eterna. Cuando el Señor le diga al impío, de cierto morirás. Y le dice al predicador, al atalaya, si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano otra vez. Porque el Señor repite una y otra vez. Porque Él ama cada alma y no quiere que nadie se pierda. Si tú, le dice al atalaya, avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él, el impío, morirá, se perderá, irá a la condenación por su pecado. Pero tú, le dice al predicador, libraste tu alma. No te canses de hablar, de predicar la verdad, de amonestar al pueblo con ese amor que Dios te ha dado para cada alma. Insiste una y otra vez. Señalemos el pecado primeramente en nuestra vida, primeramente en nuestra familia. Y ojalá que los cercanos a nosotros quieran convertirse, orando, predicando, hablando una vez más para que se arrepientan. Bendito el nombre del Señor, insistiendo una y otra vez. ¿Por qué, pueblo de Dios? Porque Cristo viene pronto. Cada mensaje de amonestación, cada mensaje de advertencia es el sonido de una trompeta que quiere despertarte. Viene a mi mente la palabra que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, y el Señor le dice a la iglesia a través de Pablo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No se lo está diciendo a los inconversos, no se lo está diciendo al mundo que no quiere nada de Dios, se lo está diciendo a la iglesia. Es un sonido de trompeta. Y en 1 Tesalonicenses 4 del 16 en adelante nos habla del retorno de Cristo por su iglesia. Y sonará la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, a la final trompeta. El último llamado está pronto a suceder. Pueblo, despierta. Pueblo, escucha a Dios. Pueblo, apercíbete. Atalaya, que has dejado la trompeta por un lado. Atalaya, que ya no estás viendo cómo el enemigo está devastando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu congregación. Aún hay tiempo. Si tan solo
oyéramos a Dios con todo el corazón. Bendito el nombre del Señor. Veamos el resultado del trabajo de la atalaya en Israel. Versículo 10 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo. ¿Qué decía el pueblo de Israel? ¿Qué decía la congregación? ¿Qué decía la gente cuando el atalaya, cuando Ezequiel hacía lo que Dios le mandaba y hablaba y tocaba el sonido de la trompeta y amonestaba? Esa palabra hacía una obra tan gloriosa como el Señor puede estar obrando en tu corazón en este momento. ¿Qué decía la gente luego de escuchar el mensaje de Dios a través de la atalaya Ezequiel? Dice el pueblo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. ¿No serán acaso estas palabras que tú y yo debemos orar? Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. El pecado es muerte. El pecado trae desgracia, el pecado trae contaminación, el pecado trae destrucción. La paga del pecado es muerte. Y ellos dicen: ¿cómo pues viviremos? Esto se llama un pueblo que está bajo convicción de pecado. Gracias al trabajo del profeta, gracias al trabajo del atalaya Ezequiel, el pueblo entendió que su miseria, que su desgracia, que su calamidad se debía a sus rebeliones y sus pecados que los estaban consumiendo. Así es, el pecado te consume, mi hermano, mi hermana. El pecado te ofrece un deleite, un atractivo, un placer, pero es temporal, es fugaz. Y el enemigo no te muestra la factura en el momento del pecado, sino después. Como dice Santiago, cuando el pecado es consumado, trae a luz muerte. ¿Cómo pues viviremos? Un pueblo bajo convicción. Y el Señor dice: vivo yo, dice Jehová el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se condene, que ni una sola alma se pierda, aunque estés en pecado, aunque estés enlodado, aunque estés contaminado en el cuerpo y en el espíritu y el alma por tanto pecado. El Señor te ama. No le creas al diablo, que es mentiroso y te dice: ya fallaste, ya pecaste, ya Dios no te ama, Dios te odia, Dios te rechaza, Dios te desprecia. No, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito su nombre. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor dice: no quiero la muerte del impío. Es la trompeta que se está sonando, que se está tocando en este momento. El pecado ha venido, el pecado te asedia, el pecado
El diablo a través del pecado quiere esclavizarte y llevarte a la condenación eterna. Pero el Señor, hablando a su pueblo, cuando el pueblo todavía tiene un corazón sensible, está bajo convicción de pecado. ¿Cómo pues viviremos? Me recuerda la pregunta del carcelero de Filipos, que le dijo a Pablo y a Silas: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se vuelva de su mal camino. El Señor demanda arrepentimiento, mis amados televidentes. El pueblo decía: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Pero alguien hace 2000 años en la cruz se hizo maldición, se hizo un maldito por ti y por mí. Alguien llevó nuestra culpa, alguien sufrió el castigo que tú y yo merecíamos para darnos perdón, salvación y vida eterna. Sí, un atalaya de Dios habla de parte de Dios. Pero en este tiempo de calamidad espiritual, ¿qué nos dice el Señor de la condición de muchos atalayas? Isaías 56 y versículo 10 en adelante. Isaías 56, 10. Porque mucho pueblo de Dios ha decaído, porque ha entrado tanta apostasía, tantas falsas doctrinas, prácticas de emocionalismo en la iglesia, pero donde ya Dios no está, donde ya no hay palabra de Dios. ¿Por qué? Isaías 56, 10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Estoy leyendo Isaías 56, 10. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Por qué la iglesia está muriendo espiritualmente? Porque la iglesia está agonizando, está languideciendo, porque la iglesia se ha unido al mundo y vive como el mundo. El pecado, la inmoralidad, las modas, etcétera, todo el estilo mundanal se ha infiltrado en gran parte de las iglesias, porque sus atalayas, dice el Señor, son ciegos. Ya no como el atalaya que vimos al principio, que tenía una vista excelente para detectar, para discernir por dónde el enemigo quería infiltrarse. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes de la voluntad de Dios, ignorantes del plan de Dios, ignorantes del propósito de Dios. Tienen preparación académica, tienen títulos, tienen licenciaturas en teología quizá, pero ignoran a Dios porque no oyen a Dios. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Es una palabra dura que amonesta a los predicadores, a los atalayas de hoy en día. Hoy en día cualquiera se autonombra apóstol,
Hoy en día cualquiera se autonombra profeta, exaltándose entre ellos mismos, levantándose entre ellos mismos. Razón tiene el Señor cuando amonestaba al pueblo y le decía: sus profetas les profetizaron vanas profecías. Sus profetas, los que ellos se pusieron, los que ellos nombraron. Pero el Señor dice: todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar. Está pasando una crisis espiritual que ha traído calamidad a la iglesia. ¿Por qué? Porque los atalayas, el Señor dice, son perros mudos, no pueden ladrar. El propósito principal que en muchas casas, para tener un perro, es para que sirva de guardián, para que proteja la propiedad. Son entrenados, son preparados para detectar si un ladrón quiere entrar a invadir la propiedad. Estos atalayas, dice el Señor, son perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, hay un sueño espiritual sobre ellos. Echados, dice, aman el dormir espiritualmente. Están durmiendo mientras el enemigo está destruyendo al pueblo. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Con esas fiestas paganas que se celebran en fin de año, cuánta iglesia cristiana, cuánta iglesia evangélica no va al ritmo del mundo, no va al ritmo de la sociedad impía, de la sociedad que no quiere nada con Dios. Todo mundo habla de Jesús en estos últimos días de diciembre. Todos dicen amar al niño Jesús, celebrar el nacimiento del niño Jesús, pero no quieren oír ni obedecer las palabras de Jesús cuando comenzó a predicar y dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. No se quieren arrepentir, quieren celebrar el nacimiento de Jesús con orgías, con borracheras, con placeres, con bailes, con discotecas, con drogas, con sexo ilícito. Por Dios, qué calamidad. Y ahí va la iglesia evangélica, muchos líderes celebrando esas fiestas paganas en sus altares. Por eso el Señor dice: y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, los caminos del mundo, los caminos del placer, del deleite temporal, de la fama, del prestigio. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Un atalaya de Dios urge en este pueblo. Un atalaya de Dios urge para Guatemala. Un atalaya de Dios urge para tu ciudad, para tu pueblo, para tu familia. Es tiempo de volvernos a Dios. Jesucristo viene pronto. Y es menester que todos nos humillemos. El Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Volvamos a Dios, atalayas, volvamos a Dios, pueblo, con un corazón arrepentido. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros.
Abre nuestros ojos, unge nuestros ojos con el colirio santo, con el colirio divino. Unge nuestros ojos, Señor, perdona nuestras maldades, perdona nuestras iniquidades. Vuélvenos a ti, vuelve nuestro corazón a ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, levanta a tus siervos. Da conciencia a cada siervo tuyo. Que cada alma que se pierda por no hablarles la verdad, por no amonestarles, por no dar el sonido de la trompeta de alerta, esas almas serán demandadas de mano de la atalaya cobarde. Ten misericordia de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga y te guarde. Toma muy en cuenta la palabra que el Señor ha dado a tu corazón en esta oportunidad. Este ha sido tu programa Escudriñando las Escrituras.